Bien, nos encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Habíamos estado estudiando los primeros versículos 1, 2, y ahora finalizando el versículo 2 arrancaremos los versículos 3, 4 y 5. Pero justo antes quería recordar que hemos estado hablando de las hojas y el fruto de unos árboles concretos. Decíamos el último día también que cuando miramos a unos árboles, normalmente cuando leemos estamos mirando, viendo, pues como unos árboles especiales en una ciudad especial. Eso es lo que ve nuestra mente, lo que disciernen nuestros ojos. Decíamos el otro día que esto es lo que disciernen los ojos de la carne. No debemos de mirar, de leer así. Debemos de mirar más allá. ¿Qué es lo que significan estos árboles? ¿Qué son estos árboles? Y ya que miramos y vemos qué son estos árboles, qué significan, qué implican, también debemos, por extensión, ver y saber qué implican y qué significan las hojas y los frutos. Esto lo hemos analizado, pues, con un mínimo de profundidad el último día. Y una reflexión que hicimos el último día es preguntarnos con qué nos estamos alimentando, si con frutos o con hojas, porque las hojas, decíamos que pertenecen también a la misma raíz, al mismo árbol, árbol de bendición, árbol de sanidad y de luz. Pero ¿en qué grado se otorga esta? Decíamos también que la Biblia es una fuente de bendición. La pregunta es si la Biblia es fuente de vida eterna o no. La Biblia en sí como escaparate no lo es. Las escrituras a las que se acceden a través de la Biblia, ahí sí que encontramos el fruto si discernimos realmente. Y el Señor llama a discernimiento. Lo hemos visto muchas veces cómo llama no a discernimiento, un discernimiento cualquiera, sino a pleno discernimiento. A pleno discernimiento. Por lo tanto, debemos recordar lo que hemos visto en estos estudios, estos últimos estudios. ¿Quiénes serán árbol de vida? No árbol de la vida, sino una traducción mucho mejor es árboles de vida o árbol de vida, ¿no? Y lo que vimos es que quienes serán árboles de vida o árbol de vida son aquellos chulones, aquellos maderos de maldición que fueron asociados, que fueron añadidos a la muerte de aquel singular chulón, de aquel singular madero, aquel que fue llamado maldito. Árbol o árboles de vida que otorgan bendición o que otorgarán bendición a toda la humanidad. Y de estos árboles se desprenden dos cosas. Se desprenden hojas, y las hojas son buenas, pero no contienen en sí vida eterna. Son hojas de bendición para que lleguen, aquellos que le lleguen estas hojas, para que lleguen a conocer al Señor Dios Todopoderoso. Y estos árboles también portarán fruto a aquellos que en el proceso de llegar a conocer al Señor, llegan al final y lo conocen. Estos son los que han acabado tomando fruto. El último día también vimos una serie de textos en los cuales observamos que todo aquello que está escrito en Apocalipsis no es nuevo, porque nada hay nuevo bajo el sol. Lo vemos en otras escrituras antiguas. Estos versículos, que los que estamos tratando concretamente, los vemos en Ezequiel capítulo 47. Lo vemos allí, esa historia también completa. También hice una referencia importante como una reflexión, y es con qué nos estamos alimentando, si con frutos o con hojas. Con el fruto de la Escritura o con las hojas de la Biblia. De la misma manera que hablábamos de la serpiente de bronce, que la serpiente de bronce nos habla de Cristo en sacrificio. De eso nos habla la serpiente de bronce, de Cristo en sacrificio, es decir, algo eh, mucho más que tremendamente importante, mucho más allá que importante, algo crucial, pero aún así
La serpiente de bronce la podemos ver en Números capítulo 21 como una fuente de bendición inagotable, o la podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, como algo absolutamente inmundo, algo que produce maldición e inmundicia, y siendo la misma serpiente de bronce. Desgraciadamente esto se lleva haciendo mucho tiempo también con la Biblia, desgraciadamente. Bien, una de las cosas importantes también que decíamos que el Edén vio al hombre comer del fruto de los ojos de la carne, del árbol, de la ciencia y del bien y el mal. Aquel árbol, aquel fruto de aquel árbol, era el fruto de aquello que se ve con los ojos de la carne, aquello que se toca, aquello que se vive, ¿no? Y siempre se había dicho pues, que el hombre tenía libertad absoluta para comerlo o no comerlo. Y es correcto esto, ¿no? Pero también decíamos, porque allí estuvo el árbol de la vida en Edén, y el árbol de la vida en Edén, de ese árbol al hombre no se le prohibió comer. Estaba totalmente a su disposición. La pregunta es, ¿comió el hombre del árbol de vida que había plantado en Edén cuando tenía plena libertad? ¿No se le había prohibido? La respuesta es tajantemente que no. Pero no es porque no alargó su mano, eso lo ven los ojos de la carne. Alargó su mano y lo cogió. No, eso lo ven los ojos de la carne. La realidad es que no tomó del árbol de la vida porque escogió tomar del otro árbol. Escogió la verdad de los ojos de la carne. Y siempre intento hacer diferencia entre lo que significa la profundidad, es decir, el observar la profundidad de lo que la escritura nos muestra, o observar la superficie del texto. Y tenemos que ir siempre más allá para entender. Otro de los ejemplos que pusimos fue, al respecto de esto, que en Edén Dios dice que colocó, una vez que expulsó al hombre, Adán y Eva del huerto, colocó querubines con una espada encendida revolviéndose por todos lados para que el hombre no pudiera volver a alargar su mano, tomar del árbol de la vida y comerlo. ¿Es cierto? Sí, pero miremos más allá de lo que significa. No se trata de que Dios colocó querubines. No se trata de que Dios colocó querubines. Es decir, hay gente que lo mira y dice, sí, seres angélicos, con una espada en la mano, y si alguien se acerca, pues se lo impediría. No, 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 esto va mucho más allá de eso. Hay que entender, ¿recordáis lo que eran los querubines? Los protectores de la santidad divina. Sí, de la gloria y la justicia, pero sobre todo de la santidad divina. Son los protectores de la santidad divina. La paridad, o sea, la aparición de los querubines tiene que ver, allí en Edén, tiene que ver con su propia naturaleza, con la propia naturaleza de los querubines. La naturaleza de los querubines es de protección de la santidad, también la justicia y gloria divinas. ¿Por qué? Pues porque donde hay pecado no hay acceso a la gloria divina, sino ira. Y de esto se encargan los querubines, de manifestar el rechazo de Dios hacia el pecado, el rechazo absoluto. Y eso es importante verlo así, porque como digo, donde hay pecado no hay acceso a la gloria divina, sino ira. Y el intento de acceder al huerto de Dios hubiera representado no que los querubines lo hubieran matado, no que la espada aquella lo hubiera matado físicamente, sino que el intento de acceder en pleno pecado por parte de Adán a un lugar o algo que no podía acceder, le hubiera ocurrido exactamente lo que le ocurrió a Uza. Tocar el arca, por cierto, recordemos que en el arca estaban los dos querubines, los protectores de la santidad y la presencia divina. Le hubiera ocurrido exactamente lo mismo que a Uza. La cuestión está, ¿Dios hubiera matado al hombre si se hubiera acercado? ¿Los querubines lo hubieran matado? No. Es el hombre quien se mata a sí mismo. Es el hombre quien escoge no vivir. Es el hombre quien escoge la vida o escoge la muerte. El Señor se lo pone delante. Puedes vivir, puedes morir. Y el hombre escoge una cosa u otra. De eso se trata siempre. Bien, como decía, hemos visto antes las hojas, hemos visto lo que significa el fruto, hemos visto lo que significa el árbol de vida y por qué aquí en Apocalipsis
se habla del árbol de vida, cuya palabra original es shulón, madero, madero de maldición, y aquí es de vida, hemos hablado de todo eso. Y ahora vamos a centrarnos en los siguientes versículos, 3, 4 y 5. Dice así, el versículo 3. Y no habrá más maldición. De eso se trata. ¿Dónde no habrá más maldición? No habrá más maldición en este lugar del cual hablan los versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Porque es el lugar de la victoria, el lugar donde el hombre ha vencido y por lo tanto está en la gloria divina. Sigo, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Continúa diciendo el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el versículo 3, cuando vemos que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, esta expresión servirán, también normalmente se usa para, o se interpreta, para decir que, bueno, estaremos allí con él y haremos por lo que él nos diga, porque estaremos con él. La pregunta es, cuando estas interpretaciones dicen que estaremos en la gloria y disfrutaremos como enanos, ¿para qué tenemos que servir? Yo me pregunto, ¿eh? Es una pregunta un poco inocente. Bueno, inocente no es, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que servir? ¿Llevarle el café? ¿Servir en una mesa cosas? Eso es muy carnal, ¿no? Para estar hablando de cuestiones espirituales. La expresión servirán, y esto es importante, el original, la palabra original es, en griego, latreuo. Es decir, dar servicio sagrado o ministrar. Claro, que cada traductor lo traduce como le sale de las narices, como siempre, como le va mejor para sus ideas preconcebidas. ¿Se puede traducir servirán? Sí, hombre, sí, claro, sí se puede traducir, pero la idea no es esta. La idea de la tregua, como digo, es dar servicio sagrado o ministrar. Así que más bien, la traducción adecuada debería ser, y sus siervos serán sus ministros. Esto es importante. Ya lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comenzar por el principio de este versículo 3. Comienza con, y no habrá más maldición. Esta palabra de y no habrá más maldición tiene que ver evidentemente con la correspondencia escritural del versículo 2. ¿Recordamos la correspondencia escritural del versículo 2? Hablamos ampliamente de esto los 2 últimos días. La correspondencia escritural del versículo 2 en cuanto a los shulones de vida es Juan 19, versículos 17 y 18, Gálatas 3, 13 y Deuteronomio 21, 23. No vamos a explicar estos versículos, ya lo hicimos ampliamente tanto el último día como el anterior estudio. Donde la expresión y no habrá más maldición que hemos visto indica, contemplándolo a la luz de sus correspondencias escriturales, las que hemos citado, indican que el shulón o shulones pasan a ser de maderos de maldición a árboles de bendición. ¿Por qué? Pues porque la esposa se convierte en el lugar donde mora la gloria, la santidad y la presencia de Dios. En eso se va a convertir la esposa. En un lugar, sí, la esposa se convierte en un lugar, pero no un lugar conforme a ven nuestros ojos, sino aquella que albergará al trono de Dios y del Cordero. Como digo, la esposa se convierte en el lugar donde va a morar la gloria, la santidad de la presencia divina. Y esto lo hará de una manera más elevada que la que conocemos actualmente siendo morada del Espíritu, porque ahora la persona, el creyente,
al cual ha venido a morar el Espíritu Santo, que lo certifica como salvado y más cosas, cuando llegue el momento, se observará, pero de una manera más elevada todavía. El Señor vendrá a morar, el Padre vendrá a morar, el trono vendrá a morar en la esposa de una manera más elevada que lo que conocemos hoy en día como ser recipientes del Espíritu Santo. Fijaos ahora en la similitud de este versículo 3 que vemos con Apocalipsis 21:4. En Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso digo, fijaos esta similitud. Ambos tienen la misma función de bendición. La misma función de bendición. Es exactamente la misma operación. La operación es la misma de bendición. Pero tienen una diferencia entre uno. Hay una diferencia entre uno y otro versículo. Que Apocalipsis 21, recordad, que habla del anhelo. Habla de aquello que se debe llegar a poseer. Y Apocalipsis 22 habla de aquello que ya está poseído. Habla de la posesión. Apocalipsis 22, versículos 1 a 5. Como digo, Apocalipsis 21 es la llamada al tabernáculo de bendición. Apocalipsis 22 son los que han llegado. Una vez más, Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21 se hace necesario vencer, lo vimos en el versículo 7. En Apocalipsis 22 ya son los que han vencido. En fin, Apocalipsis 21 habla y hace su descripción desde fuera de la puerta. Apocalipsis 22 lo hace desde dentro. Esa es la importancia y cómo debemos utilizar la escritura o cómo debe usarnos la escritura nosotros para poder discernir adecuadamente y cortar adecuadamente, trazar adecuadamente y verlo, ¿no? Bien, nos sigue diciendo el versículo 3 de Apocalipsis 22. Dice, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Bien, hemos hablado un poquito. Estos días pasados hemos hablado un poquito del trono. Anteriormente también hablamos un poco más. Hoy vamos a hablar de qué es y dónde debe estar de una manera más amplia, porque creo que es el momento. Así que la cuestión es, ¿qué es el trono y dónde está el trono? Por lo que en primer lugar debemos de prestar atención cuando se trata del trono celestial, que es el que nos ocupa, y cuando se trata del trono en gobierno humano. Cosas bastante diferentes. El lugar del trono celestial, de igual manera que el mismo Dios, está escondido, guardado. Así está el trono, como el mismo Dios todopoderoso, escondido, guardado. No está al alcance del hombre desde la caída. Momento a partir del cual vimos que la presencia de Dios pasaba a ser fuente de juicio. En vez de bendición plena y absoluta, de pasearse en el huerto ante Adán, pasaba a ser una fuente de juicio. Lo vemos en Génesis 3, absolutamente. Eso pasaba a ser la presencia de Dios, incluyendo a los querubines protectores de la santidad divina, la justicia divina y su gloria. ¿Esto dónde lo vemos? Pues esto nos lo muestra, por ejemplo, Job 26:9, que dice, vamos a ver ahora una serie de versículos asociados a cada expresión. Como digo, Job 26:9, donde dice, Él encubre la faz de su rostro, y sobre él extiende su nube, escondido. Job 36:30. He aquí que en torno a sí mismo extiende su luz, y asienta su trono en las profundidades del mar. Salmo 97, versículo 2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, junto con nubes y oscuridad alrededor de él, por causa del pecado, naturalmente.
Levítico 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Que se lo pregunten a Uza, como he recordado antes. El trono de Dios está, como el mismo Dios, escondido, fuera de la vista del hombre. Fuera de la vista en todos los sentidos, ¿eh? De la vista del hombre. Vale, y vemos esto, que está escondido. Pero vamos a ver más cosas sobre el trono de Dios. El trono de Dios es algo santo. Es algo santo en gran manera. Y cuando decimos santo nos referimos santo, es decir, apartado para Dios. Y es apartado para Dios santo en gran manera. Vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo 5:34, donde dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Algo santo, en gran manera, apartado, en gran manera. Mateo 23, versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Los juramentos son algo muy santo. Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su soberanía domina sobre todo. A todo esto, para ver el trono de Dios como algo santo en gran manera, digo en gran manera como algo santo en gran manera de una manera mucho más de lo que podemos entender nosotros. Para verlo también esto, deberíamos de ver pues todo el capítulo 4, recordar todo el capítulo 4 de Apocalipsis y también especialmente Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10. Allí observaremos, en todos estos versículos, en todos estos capítulos, observaremos al trono de Dios en un lugar con unos elementos que lo hacen sagrado en gran manera, de tal manera que lo único que puede estar en el círculo del mismo trono, en el primer círculo del trono, son los ancianos y los seres vivientes, querubines o serafines. Lo demás no está en ese círculo, está en otro círculo, fuera de él. Por ejemplo, los ángeles, para empezar, ¿no? Bien, vamos a ver otro aspecto a todo esto. Cuando el gobierno de Dios es pleno en la tierra, también se encuentra su trono allí. Se habla de su trono como manifestándose allí siempre que su gobierno sea pleno en la tierra. Entonces se manifiesta su trono. Fijaos, Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se reunirán con ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Solamente se manifiesta, o mejor expresado, se manifestará su trono cuando el gobierno de ese trono sea totalmente pleno, cuando el gobierno divino sea pleno en la tierra. Zacarías 6, versículo 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará las insignias reales, y se sentará y dominará en su trono, y habrá un sacerdote junto a su solio, y consejo de paz habrá entre ambos. Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Salmo 47, versículo 8. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Esto lo vemos cuando su gobierno
se hace o se hará, porque ya hemos visto que todos estos pasajes pues son futuros. ¿Por qué? Pues porque el, el gobierno divino en la tierra no es pleno, ni siquiera prácticamente ni hay, solamente un gobierno delegado y que ahora está en manos gentiles. Bien, vamos a ver otra característica. Cuando se presenta, cuando se pretende el gobierno sobre todo, sobre todas las cosas, se usa esta expresión del trono. Se usa la palabra trono, de sentarse en algún trono concreto, en la escritura, cuando vemos que alguien pretende el gobierno sobre todas las cosas, sobre el mundo entero. Ezequiel 28, versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como corazón de Dios, y continúa el versículo, ¿vale? ¿Veis cómo se usa? Alguien usó la expresión trono, sentarse sobre el trono, para gobernar sobre todo. Apocalipsis 2, versículo 13. Yo sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. El gobierno sobre todo. Se utiliza la expresión trono. Y cómo no, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde dice, habla del hombre de pecado, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora vamos a ver, cuando la escritura utiliza esta expresión trono, y la vamos a ver referida a todo aquello que tiene que ver con juicio, es decir, cuando se procede a juicio. Jeremías 49, versículo 38, dice, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a sus príncipes, dice Jehová. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Estamos hablando de una situación de juicio. Daniel 7. Tenemos un último pasaje. No hace mucho que lo hemos visto. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Fijaos, en juicio. Cuando se procede a juicio universal, ahí aparece el trono divino. Pero más especialmente, en todas estas cosas que hemos visto, más especialmente la visión del trono al descubierto con su descripción, nos habla de un juicio más allá de los hombres. Nos habla de juicios a candeleros de Dios. Es decir, al testimonio responsable del depósito divino. En el estudio de Apocalipsis 4 ya examinamos el trono y lo que significa cuando hace su aparición, ¿eh? Ya lo vimos ahí expresamente. Eh, Insisto, hablamos del trono celestial divino, no del trono que debe ocupar el Señor en el reino de la gloria milenial, ¿eh? Bien, cuando acaba una dispensación, siempre que ha acabado una dispensación, la autoridad o vigor divino vuelve al mismo lugar de donde salió. En la Escritura siempre vemos esto. Y de donde ha salido, la autoridad, el vigor divino, ese, esa potencia para llevar a término una dispensación, para encargar una dispensación a alguien, sea a Noé, sea al pacto abrahámico, sea la ley mosaica que establece a Israel como nación ampliamente sobre la tierra, sea cualquiera de ellas.
Cuando termina una, siempre terminan porque nos las cargamos nosotros, los hombres. Cuando termina una, digo, una dispensación, la autoridad o vigor divino vuelve al mismo lugar de donde salió. Y de donde ha salido no es del Padre. Atendamos bien a esto. No es del Padre de donde sale esa autoridad, ese vigor divino. Cuando hablamos del Padre hablamos entre cristianos, ¿eh? Pero tampoco sale del Jehová del pacto, es decir, del Dios judío, ¿de acuerdo? No habla del Jehová del pacto. No sale el vigor de allí. Ya sé que alguien dirá, hombre, sí sale. Sí, 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 pero un momento. ¿De dónde sale ese vigor? Es del trono, en mayúsculas. El vigor divino, la autoridad, sale del trono. Y allí es a donde nuevamente regresa el vigor. Es decir, a donde regresa esa luz que el Señor ha otorgado a alguien, llámese la Iglesia, llámese la ley mosaica, es decir, el pueblo judío, aquellos que les otorgó esa luz y se la arrebata, se la quita porque la han perdido, a donde vuelve esa luz, a donde vuelve esa fuerza, es arriba nuevamente, al trono, vuelve al trono de donde salió. ¿Qué es este vigor, esta luz? Pues es la luz del mundo, es una expresión que nos habla bien de ella, es la Shekinah. Es decir, la presencia divina, aquello que estaba entre las alas que se estaban tocando de los querubines encima del arca. La voluntad de Dios, llamémosle la voluntad de Dios, o llamémosle también los tratos de Dios con los hombres. Porque cada vez que hay un trato de Dios con los hombres, de una manera u otra, un trato para que sean portadores de su, de su justicia, de su autoridad, de su dispensación, les otorga esa luz, ese vigor, ¿no? Que ha salido del trono. Bien. Por lo tanto, la visión del trono, es decir, cada vez que vemos aparecer al trono divino, indica que el candelero en cuestión, cuando ha habido un candelero en cuestión, ha perdido su condición de luz de Dios. ¿Por qué? Pues porque esta luz vuelve al lugar de donde salió, y donde salió es el trono celestial. Ya lo sé que alguien dirá, bueno, sale de Dios. Sí, 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 pero vamos a ver, centrémonos en la escritura, penetremos en la escritura, entendamos adecuadamente. ¿Sale de Dios? Sí, pero no es suficiente decir de esto, de donde sale es del trono. Es muy importante entenderlo. Bien, hemos visto al trono actuando en juicio entre los hombres, pero existen 4 ocasiones, por cierto, 2 más 2 ocasiones, 2 más 2. Existen 4 ocasiones en que se hace especial mención. ¿Por qué? Pues porque su descripción, en la descripción que hacen estas menciones en la escritura, es bastante notable. Y esto tiene que ver especialmente con los candeleros. Estas expresiones. Vamos a ver al candelero judaico y al candelero cristiano. Primero el candelero judaico. Isaías 6. Isaías 6 es el anuncio de la suspensión del candelero judío, comenzando por Israel. Digo comenzando por Israel, el Israel de las 10 tribus. Después de la muerte de Uzías, en el reinado de Peca de Israel, es cuando comienzan las deportaciones. De momento, comenzaron las deportaciones de las 10 tribus. Pero era un aviso del adelanto de ese juicio. Allí, Isaías 6, es donde vemos el trono. ¿Recordáis? Los carbones encendidos. Lo que se llega a ver en Isaías 6 es algo muy grande, muy, muy elevado. Y el ver algo que Dios tiene escondido, siempre está escondido, excepto momentos concretos que lo muestra, por ejemplo, para el juicio, es importante observarlo. Pero Isaías 6 nos muestra el aviso de la desaparición de todo Israel, comenzando primero por las 10 tribus. Pero definitivamente, Ezequiel 1 y Ezequiel 10, estos capítulos nos llevan a la suspensión del candelero totalmente,
de Israel con la caída de Judá. La aparición del trono en Ezequiel 10 y 11, capítulos 10 y 11, la aparición del trono lo que hace es, recordáis Ezequiel 10 y Ezequiel 11, no vamos a extendernos demasiado, pero no vamos a ver los capítulos, pero al menos los tenéis para poder ver. Allí, ¿qué es lo que reclama el trono? El trono reclama la Shekinah, la presencia divina. Quiere que ascienda, que salga de allí, y la presencia divina sale. La Shekinah, la gloria divina, se eleva, sale de allí, de encima del arca. ¿Por qué? Porque abandona al candelero judío. Digo que la aparición del trono allí es algo también muy importante porque reclama la gloria divina, la Shekinah, aquella que antiguamente fue depositada en el lugar del testimonio. Es decir, Éxodo 25 y número 7, el lugar del testimonio que Dios quería. Lugar del testimonio y que moraba, como hemos dicho antes, entre las alas de los querubines encima del propiciatorio del arca. Del arca, recordad, el arca del testimonio. Bien, lo hemos visto, esta mención especial en el candelero judaico. Vamos a verlo también con expresión importante, como no, en el candelero cristiano. ¡Ay! ¿La iglesia también va a sufrir esto? Vamos, no somos menos, no somos menos. Hechos capítulo 7 nos muestra un cambio de dispensación con la muerte de Esteban. La vista de Esteban puesta en la heredad terrenal es cambiada a la vista de Esteban del trono celestial, porque hasta entonces Israel, como era lógico y normal, según las promesas divinas, tenía que poner su mirada única y exclusivamente en la heredad terrenal, en aquella que iban a gozar, la heredad terrenal en Palestina, pero en un reino glorioso, cuando llegara el momento. Esto ocurrirá en el milenio. Pero Esteban hace cambiar la mirada. Es un cambio de dispensación muy importante. Esa vista puesta en la heredad terrenal es cambiada a la vista del trono celestial. Hacia el trono. La mirada se pone en el trono. Es curioso. Por lo tanto, lo que se da entonces ya es un cambio de paradigma. Esto es el anuncio de la deposición de la iglesia judaica. Entonces, sí, la iglesia judaica es depuesta. Dices, Israel. Israel es la iglesia judaica. Claro que sí. Porque la iglesia judaica estaba ligada a Israel, a las promesas terrenales, naturalmente, a establecer un lugar santo y divino, con promesas celestiales, sí, pero en la heredad terrenal. Por eso digo que esto es el anuncio de la deposición de la iglesia judaica, que tenía, porque la iglesia judaica también tenía promesas de heredad del reino. Y lo que hace es mostrar otra cosa, hace que cambie la mirada hacia el trono celestial. Muestra otra patria total y exclusivamente celestial, a la cual estará orientada la iglesia gentil. Es una clara llamada a ocuparse de las cosas celestiales con temor y temblor. No sea, como dice Romanos 11, no sea que la gentil también sea cortada. Un aviso, un anuncio. Igual que hizo primeramente cuando se anunciaba que se cortaba a las 10 tribus de Israel. Es un anuncio también hacia la iglesia aquí. Pero si Hechos 7 nos muestra un cambio en la dispensación eclesial que ya había comenzado en Pentecostés, definitivamente ese aviso que viene, ese anuncio que viene en Hechos 7, en Apocalipsis 4 es la definitiva, igual que fue para el reino de Judá, también será para la iglesia. Después de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, con el juicio con el que la iglesia es reprobada, y que ya hemos visto, ¿qué es lo que se ve después de Apocalipsis 2 y 3? Después de los capítulos 2 y 3, automáticamente, lo que vemos inmediatamente, ¿recordáis lo que es? El trono, otra vez. No es casualidad, ¿verdad? Después del juicio,
de la reprobación y del vómito anunciado de la Iglesia, aparece inmediatamente el trono. ¿Por qué aparece el trono? Porque reclama eso que ha sido colocado en la Iglesia. Reclama ese vigor, reclama esa Shekinah, reclama la gloria divina. Por lo tanto, en Apocalipsis 4, inmediatamente aparece el trono y aparece profusamente descrito, ¿eh? Muy bien descrito, muy bien enseñado, cuando es algo que está oculto, pero aparece muy bien descrito, porque va a reclamar algo nuevamente el trono. Con lo que el trono, con su aparición, vuelve a reclamar aquel depósito que le fue entregado a la Iglesia para ser candelero de testimonio, en Hechos 2, ¿recordáis? Porque Apocalipsis 4:1 muestra al cuerpo de Cristo arrebatado. Y naturalmente, esto implica, evidentemente, el arrebatamiento del Espíritu, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. El cuerpo de Cristo arrebatado, visto en Apocalipsis 4:1, implica el arrebatamiento del Espíritu también. La presencia divina, la gloria divina. Momento en que el candelero cristiano perderá cuando llegue ese momento su vigor, perdiendo su condición de cuerpo de Cristo asociado. A partir de entonces, la Iglesia, será el tiempo de la tribulación, ya no podrá llamarse cuerpo de Cristo. Quiero decir, se llamará como quiera, seguirá teniendo la pretensión de ser la novia, pero ya no lo será, porque habrá perdido su posición de novia y por tanto su posición de futura esposa. Pero lo importante, no quiero extenderme en esto, lo importante es centrarnos en el trono. La aparición del trono produce cosas. La aparición del trono en la escritura nos tiene que hacer ver cosas importantes, ¿no? Y aquí se ve esto. Por eso digo que será el momento en que la Iglesia perderá su condición de testimonio divino. Porque perderá su condición de cuerpo de Cristo. Seguirá siendo Iglesia, naturalmente, y seguirá siendo responsable ante Dios del testimonio en la tierra. Pero sin el Espíritu Santo. Ya no lo tendrá. No es que no lo tendrán los pertenecientes a la Iglesia. No lo tendrán ellos, pero es que no lo tendrá el cuerpo de Cristo. Ya no será las arras para ellos, porque para los que debe ser las arras habrán sido arrebatados, un remanente. Por lo tanto, visto todas estas cosas, ¿cuál es la morada de Dios? La que verdaderamente desea el Señor. ¿Cuál es? Y para esto debemos de ver otras escrituras. Salmo 46, versículo 4, donde dice: la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La ciudad de Dios, dice el Salmo 46, es el santuario donde morará el Altísimo. Nosotros ya comenzamos a entenderlo como la esposa. Allí no se entendía ni se podía entender naturalmente. Bien, antes ya hemos visto que la ciudad de Dios, anteriormente hemos visto que la ciudad de Dios es el santuario donde Él habita. Es decir, la esposa como morada, como una morada superior a cualquiera otra que había habido antes de ella. La esposa será el santuario de las moradas del Altísimo. Y eso lo hemos visto en Apocalipsis 21:3. En el mismo capítulo 21 también los versículos 22 y 23. Lo hemos visto allí. Porque Él no habita en santuarios hechos con manos humanas. ¿Recordáis? Hechos 7:48. Hechos 17:24. Isaías 66, versículos 1 y 2. Él no habita en santuarios hechos con manos humanas. Y eso no significa que nos va a poner un paleta divino para edificar la ciudad. No hay ciudad. Eso significa que no hay ciudad. La ciudad de Dios es otra cosa, es la esposa. Eso no significa que Dios va a extender el dedo y va a decir, hágase una ciudad. No, no, no. ¿Por qué? Porque eso es otra vez la visión de la carne, que
que nos dice, no, habitaremos en una ciudad. Seremos seres celestiales. No necesitamos ciudad en la cual habitar. No necesitamos nada de eso. Bien. Dice Isaías, hemos citado a Isaías 66, ¿no? Dice el versículo 1 de Isaías 66. Así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El rey David pensaba que debía edificarle una casa, y era correcto. Salomón, el rey de gloria, se la edificó, y era correcto. Pero eso eran tipos, sombras de lo que debía venir. Otro tipo de casa, donde el Señor debía morar. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? La esposa dará esto. Ese será el santuario de las moradas del Altísimo. Por eso, insisto, la mente humana se rige por ciertos principios elementales. Aquellos que le proporcionó, estos principios elementales que la mente humana le fue proporcionada al comer del fruto del árbol del conocimiento de los ojos de la carne, en Génesis 2, 15 a 17. Al comer de aquel árbol, los ojos de la carne, el hombre, empezó a razonar según la carne. Es algo de lo cual no nos podemos desprender. Y es por ello que nuestra mente siempre piensa en un lugar de ubicación geográfica más o menos material. Bueno, será en el cielo, allí. Bueno, será en una ciudad allá. No, no. Nuestra mente tiene que quitarse estas cosas que se nos han enganchado. Debemos sanear nuestra mente espiritualmente. Digo espiritualmente, ¿cómo? Con la escritura. Es la única manera, ¿no? Sanear nuestra mente espiritualmente para poder ver más allá, para poder observar, ver qué significa todas estas cosas. Y no escuchar a nuestro razonamiento de la carne. Insistiendo en ello, al hombre se le entregó todo el huerto en sus manos. Si recordáis, en el versículo 15 de allí, en Génesis 2, se le entregó el huerto para que lo guardase. Para eso se le entregó, para que lo guardase. No lo hizo para que lo cultivara. Toma, planta patatas aquí, ya. No, no, para que lo cultivara, no. Eso es una masa más. Se le puso en sus manos al hombre para que lo guardase, es decir, para que lo custodiase. ¿De quién? Da igual, no importa. El huerto divino tiene que ver con muchas cosas del Señor. Y lo que se le otorga de parte de Dios al hombre, tiene que guardarlo, tiene que custodiarlo como algo absolutamente precioso. Y este huerto incluía, pues, ambos árboles. Los principios del conocimiento según la carne y los principios del conocimiento según el espíritu. Ambos árboles. Y ya conocemos la elección del hombre. Y esta elección ha condicionado toda la vida del hombre bajo el sol. Toda la vida. En la cruz el Señor nos ofrece libertad mediante su sacrificio. ¿Cómo? Siendo sepultados juntamente con Él y recibiendo el Espíritu. Pero nos ofrece libertad en espíritu mientras que el cuerpo sigue atado a esta tierra. ¿Vale? Nos ofrece, insisto, libertad en espíritu, pero el cuerpo sigue atado a esta tierra. Romanos 8:23. Eso es lo que ocurre. Y la mente pertenece al cuerpo. Sí, la mente pertenece al cuerpo. Debe ser liberada, pero la mente pertenece al cuerpo, siempre pertenecerá al cuerpo. Es necesario, por lo tanto, si la mente pertenece al cuerpo, es necesario que la escritura nos vaya conformando a la mente de Cristo. Digo la escritura, no la Biblia en sí. Accederemos a la escritura a través de la Biblia. Pero si llegamos a la escritura, si no, nuestra mente continuará viendo cosas de la carne, ¿no? ¿Y para qué es necesario que la escritura vaya conformando nuestra mente a la mente de Cristo?
Pues para el día de la redención del cuerpo, cuando llegue la redención del cuerpo. Y hasta el día de la redención del cuerpo, la novia, recordemos, debe prepararse en la escritura. ¿Cómo? Entendiendo el lenguaje profético. Entendiendo el lenguaje profético para llegar a ser la esposa conforme a la mente de su Señor. Es decir, para poder llegar a ser un santuario para Dios. Para las moradas de Dios en ella. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, sería capaz de pensar en modo espiritual. Es decir, sería capaz de discernir los principios elementales, los símbolos, los números, los pasajes de correspondencia, y todo esto lo haría de manera natural. Lo haría de manera natural como lo hace el espíritu de la profecía. Es decir, como lo hacen aquellos que han sido bendecidos por el espíritu de la profecía, que son capaces de discernirlo todo de manera natural. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 a 17. Esto es importante, cómo es capaz de discernirlo el espíritu de la profecía. En fin, si eso hubiera ocurrido, si hubiera tomado del fruto del árbol de la vida y hubiera podido pensar de este modo, sería capaz de entender el hombre de manera fácil que el trono de Dios se encuentra allí donde todo es conforme a su casa. Es decir, donde todo es conforme a una morada celestial. Y la esposa es la morada definitiva del trono de Dios y del Cordero. Ese es el sentido de una serie de pasajes que vamos a ver ahora. Bueno, que vamos a citarlos ahora. Este es el sentido, el llegar a ser esto, de estos pasajes. Apocalipsis 3:20. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, este es el sentido. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ese es el edificio, no piedras. Primera a los Corintios 3:9. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No un lugar con una cruz arriba. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mismo capítulo. Primero a los Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado, o al menos debe llegar a serlo. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Porque también gemimos en esta morada, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Efesios 2, versículos 20 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien ajustado, eso sí, va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este versículo, pero en estos versículos de Efesios, ahora lo estamos leyendo y cualquiera dirá, bueno, pero está clarísimo lo que dice aquí. Sí, claro que está clarísimo. ¿Por qué, pues, insistimos todos los creyentes en que vamos a vivir en una ciudad de oro y que Dios va a tener allí dentro también, va a tener su santuario y vamos a poder estar por allí y tal? Aquí está diciendo lo contrario. Es muy claro, ¿verdad? Lo que se lee aquí. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es capaz de discernir. La mente del creyente no es capaz de discernir las escrituras
y de poder colocar un versículo al lado de otro versículo, de otra escritura, de otro libro. No es capaz de juntarlos. ¿Y qué hace? Pues dice, pues vamos a mezclarlos así, vamos a ver cómo lo organizamos. No, esto es lo que hace la mente que un día comió del fruto de la ciencia del bien y el mal, del árbol de los ojos según la carne. Nuestra mente, vamos. ¿Queremos negarlo? Pues muy bien. De acuerdo, cada uno que haga lo que quiera. Estamos en una época en que como no hay rey, ahora todavía no hay rey, cada uno hace lo que bien le parece. Pues nada, pero esto es la realidad. Y la realidad es que no somos espirituales. ¿Molesta esto? Sí, pues me alegro. Porque a ver si con esto, como dice el Señor, se llama a celo. A celo, a decir, ostras, quizá esto que estamos viendo en las escrituras hasta ahora no estábamos profundizando adecuadamente. Claro, vamos a profundizar todos, vamos a observar bien, a ligar bien, a trazar, como le dijo Pablo a su discípulo, traza bien la palabra de verdad, trázala bien, ¿no? Eso era lo que se trataba, ¿no? Pero vamos a seguir con un par de versículos más al respecto de esto. Apocalipsis 3, una vez más, en el versículo 12. Al que venza, dice allí, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Este es el sentido también, esa comunión plena y absoluta. Y Apocalipsis 21, versículo 22, donde finalmente dice, y no vi en ella, en la ciudad, no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero. Ese es el sentido, una comunión plena y absoluta. Plena y absoluta, mucho más de lo que conocemos actualmente, pero bueno, infinitamente más elevado de lo que conocemos actualmente, siendo morada ya nosotros del Espíritu, ¿no? Bien, insisto, la esposa es el santuario de Dios. Dios es el santuario de la esposa y el Cordero, ¿vale? La esposa es el santuario de Dios y Dios es el santuario de la esposa y el Cordero juntos. La esposa es a la vez columna en el santuario y a la vez es el mismo santuario. Es edificio de Dios, es casa espiritual y es ciudad de Dios, un cuerpo de santos. Lo es todo eso, es todo eso. Dios es espíritu y el lugar de su trono, Juan 4:24, es espiritual. Siempre será espiritual, no material, no geográfico, no un lugar según la mente humana. Por muy cristiana que esta mente sea, no importa. No es un lugar según la mente humana, sino según la mente del espíritu. El último día acabamos haciendo una pregunta cuando hablamos de las hojas o del fruto. Volvemos a hacer la pregunta, esta cuestión. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Con frutos o con hojas? Porque sinceramente, si al final nos estamos alimentando con hojas, es para es para echarse a temblar. Sí, sí, nosotros, la iglesia. Lo dejamos aquí. Pero insisto, ¿con frutos o con hojas? ¿Con el fruto escritural o con hojas de la Biblia? Porque esta cuestión, eso establecerá la diferencia entre el discernimiento de Filadelfia y la jactancia de la Odisea. Eso es lo que establece la diferencia entre una y otra, porque ambas corren juntas. Bueno, Filadelfia ya, pobrecita. Eso es lo que establece la diferencia entre el discernimiento de Filadelfia y la jactancia de la Odisea. Filadelfia discierne. La Odisea se cree que lo hace. Insisto, Filadelfia discierne. La Odisea no. La Odisea se cree que lo hace. Se cree que discierne, pero nada más. Vale, para finalizar, vamos a ver la última parte del versículo 3, así finalizamos el versículo 3. La última parte del versículo 3 dice, y sus siervos les servirán. Esto es lo que hemos comenzado diciendo al principio, ¿no? Siervos
La expresión siervos, veis que dice, sus siervos les servirán. Cualquiera que lo lee dirá, servirán viene de siervos, ¿no? Siervos, servir, claro, naturalmente. Bueno, pues no. Digo que no, sí, debería ser así, pero no es así. Siervos, en el original, es dulos. Se traduce siervo o esclavo. Y dirás, bueno, pues ahora vendrá sus siervos, sus dulos, harán sus dulerías. Pues no, no harán sus dulerías, no. La palabra es latreusin, latreusousin. Ay, es diferente que servir. Sí, es diferente. Es una palabra diferente. No es dulos. La raíz no es dulos. De servir. No. Esta última palabra es la que nos ocupa. ¿Por qué? Porque, insistimos, las traducciones son traducciones, no son los originales. Y debemos de prestar mucha atención. Latreuo, latresausin, se traduce como adorar, dijimos antes al principio del estudio, adorar, dar culto o servir, también se traduce así. Y esto no es incorrecto en sí mismo, pero debemos entender que latreuo, una vez más, no es dulos, no es la combinación siervos-servir. No, no, no. Su significado, el significado de latreuo, es mayor que el de dulos, mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque da carácter de ministros a los dulos. El latreuo da carácter de ministros a los dulos, a los siervos o esclavos. Por lo tanto, aquí no se trata de unos santos que se dedican a servir la mesa de su Señor, o un servicio de adoración como robots, o unos mandados, ves, haz esto, haz lo otro. No, no, no. Sino que se trata de aquellos que han sido hechos ministros y por lo tanto ministran. La traducción nos guía hacia donde ella quiere y nuestra mente pues cae fruto de esto, de cómo se nos guía. Pero si vemos los originales, nuestra mente empieza a dar vueltas y dice, uy, aquí hay, esto es, cuidado, aquí hay algo más, ¿no? Y entonces podemos empezar a ver más cosas, a ver más cosas. Bueno, digo que podemos, no que se vean, pero digo podemos hacerlo, porque realmente hay quien conoce el griego y le da lo mismo. Digo, conoce la aristocracia de la iglesia, los institutos, los maestros, etcétera, etcétera. Conocen y ya ves, ¿no? No, vale. Ved una cosa, estos dulos, estos servidores, ¿no? Los siervos, estos no necesitan la orden del Señor para ejecutar servicio. De estos que está hablando, este versículo 3, no necesitan que el Señor les diga, os envío a hacer esto como ángeles. No lo necesitan. Es imposible que estos reciban la orden del Señor. No la necesitan en absoluto. La conocen. Conocen toda la voluntad del Señor, estos. No necesitan la orden. Su acción es conforme a ministros de Dios, conforme a siervos de Dios. Estos no son como los ángeles, como digo, como los ángeles mensajeros, representantes del ministerio profético. Estos tienen una posición más elevada. Estos sí tienen en su mano el ministerio profético a la vez que el testimonio. Recordad, Apocalipsis 19:10 y ya lo veremos un poquito más adelante, Apocalipsis 22:9. Ya lo veremos cuando lleguemos. Pero estos tienen en su mano ambas cosas. El ministerio profético y el testimonio. Todo lo tienen en sus manos. Por lo tanto, no necesitan ninguna orden. Estos actúan como tales. No son mandados. No son aquellos que están al servicio esperando que les digan algo. No. Están ministrando. Ministran. ¿Por qué? Porque son llamados a ministrar. Esto ya lo hemos estudiado antes, ¿eh? Bien. Estos tienen la mente de Cristo. Sí, aquella de la que nos habla 1 Corintios 2:16. Y esta mente está completada conforme a sobreedificación de oro, plata y piedras preciosas, aquello que nos habló 1 Corintios 3, del 9 al 18. Esta mente, la mente de estos está completamente edificada, plenamente edificada. No necesitan nada. Saben cuál es la voluntad de Dios, la voluntad divina.
Estos siervos, evidentemente, son la esposa. Es el cuerpo de santos que van a llevar la luz y sanidad a las naciones. Por lo tanto, ministros de Dios. Esa es la expresión de este versículo 3. Ministradores de los misterios de Dios, cuyo vestido es el de santidad, sabiduría y gloria. Es decir, oro, piedras preciosas y cristal. Ese es su vestido. ¿Y qué o cómo ministran? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo harán? Ya lo hemos visto. Ministrarán lo de arriba a los de abajo. Por eso está en constante descenso. Porque su ministerio es estar en constante descenso. ¿Recordáis? Apocalipsis 21.2, Apocalipsis 21.10. ¿Recordáis? Hechos 8.26. Katabainousan, en constante descenso. No que bajan, no, sino que están en constante descenso, ministrando lo de arriba, lo de abajo. Ministrando la Jerusalén a los de abajo, a los del pueblo de abajo, siempre. Esa carretera nunca deja de estar ahí. Eso es. Estos representan un camino de arriba abajo que nunca cesa. El camino o vía de bendición para los hombres se llamará Nueva Jerusalén o esposa. Porque de la misma manera que la bendición o camino de Dios para los hombres en la tierra ha sido y es a través de los candeleros, el de Israel o el de la Iglesia, en el milenio también será así. Cristo en sacrificio es la piedra angular y su candelero tiene depositado el testimonio o camino que deben seguir los hombres para llegar a él. Siempre es y será así. Porque, como veis, nada nuevo hay bajo el sol. Lo que hay ahora será entonces. El Señor dando a su candelero el poder otorgar a los hombres. En este caso, la esposa del tabernáculo. Y el apunte final. Un último apunte sobre esta expresión de este versículo 3, y sus siervos les servirán, ¿no? Mejor serán sus ministros. Aunque Apocalipsis 22, en estos primeros 5 versículos, del 1 al 5, sigue describiendo un cuerpo de santos ejerciendo ministerio como en Apocalipsis 21, la barrera del tiempo dispensacional se difumina. Es decir, el ministerio de la esposa en Apocalipsis 21 se circunscribe al milenio, pero al llegar a Apocalipsis 22.3 y también el 5, 22.5, observamos que este servicio pasa a ser eterno, trasciende a la dispensación del séptimo día para continuar inmutable en el octavo día. Pero esperaremos al versículo 5 para hablar más acerca de ello. Será importante también. Y bueno, hoy lo podemos dejar aquí y continuamos el próximo día, si Dios quiere, en el versículo 4.